Bueno, y seguimos en Mamás Felices, Pablo, y para este día viernes tenemos una entrevista en primera persona, la verdad con una figura importante de la política chilena y también de la política argentina, que tengo el placer de saludarla, que es una flamante embajadora en nuestro país, y gracias por este ratito a nuestra embajadora de Chile acá en Argentina, Bárbara Figueroa. Hola Bárbara, bienvenida a Mamás Felices, ¿cómo estás? Hola, muy bien Andrea, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos quienes nos van a estar viendo, un muy bonito nombre del programa, ¿no? Mamás Felices, así Mamá que feliz. muchas gracias por la invitación. No, es un placer y la verdad que he leído mucho de tu trabajo en Chile, de tu carrera, también vinculado a la importancia de la mujer, este rol importante que tenemos las mujeres muchas veces más allá de la maternidad y más allá de lo que tiene que ver con la familia. Y la verdad que tu designación ha tenido como muchos matices, ¿no es cierto? Es decir, hemos tenido gente que realmente como el presidente Boric ha apostado y apuesta mucho a tu desempeño aquí en Argentina como embajadora y también, bueno, las críticas, lógicamente, como todo, en un puesto tan importante. ¿Cómo lo estás transitando por estos días, estar aquí en Argentina, cumplir este rol de embajadora de tu país, bueno, en este caso en nuestro país de Argentina? Bueno, yo diría que muy orgullosa, este es un tremendo privilegio. Es la primera vez después de 211 años que en nuestra embajada en Argentina, que es una de las embajadas más importantes para nuestro país, en estos 211 años es la primera vez que tenemos una embajadora mujer. Mira. Por lo tanto, es un tremendo honor. Y por cierto que además el reconocimiento de nuestro presidente Gabriel Boric de no solamente designar una mujer, sino que además una mujer que se ha forjado en el sindicalismo. Exacto. Y que por lo tanto es un mundo también donde a veces la participación de mujeres no es tan floreciente, ¿no? A veces ha sido árido, ha sido difícil. Por lo tanto, creo que tiene esa doble significación y yo en ese sentido estoy muy orgullosa de la designación y además me siento tremendamente desafiada, porque creo que hoy día, en tiempos que han sido dolorosos, muy brutales en lo humano, ¿no? Con la pandemia, con todo lo que ha significado la pérdida de vidas producto del COVID, los desafíos en materia sanitaria, los procesos de integración de nuestros países son cada vez más relevantes y por lo tanto en ese sentido creo que es un tremendo privilegio, honor, pero también un gran desafío la tarea que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, que por lo demás ha hecho una apuesta de gobierno paritario y eso no solamente dentro de las fronteras nacionales, sino que como un desafío también a nivel de la política exterior. Entonces, una tamaña tarea encabezada por nuestra canciller Antonia Urrejola, por cierto, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, y donde lo que esperamos es, como decía, fortalecer los vínculos, seguir profundizando las relaciones, y ya lo decía el presidente en la visita a inicios de abril, ¿no? Cuando señalaba, bueno, estamos acá porque tenemos que seguir hermanando a nuestros pueblos, así que bueno, es una tarea muy desafiante, muy hermosa la que tenemos. En tu historia, que tiene también que ver con el Partido Comunista, y como vos misma lo marcaste, esta cosa de pertenecer al mundo sindical en Chile y forjar un poco ser una de las mujeres, la mujer principalmente muy fuerte dentro de lo que es el sindicalismo en Chile. ¿Cómo ves, ahora que estás en Argentina, lo que tiene que ver con el sindicalismo en Argentina? Sé que tenés mucha llegada con Hugo Yasky, sé que tenés muy buena relación con Baradel, pero si vos como mujer sindical de otro país, ¿cómo ves nuestro grupo sindical en Argentina? ¿Cómo los ves? Bueno, yo tengo una relación de mucho afecto, ¿no? Con el sindicalismo. Yo hasta hace poquito, ¿no? Antes de ya asumir funciones, me desempeñaba como secretaria de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas. La Confederación Sindical de las Américas representa 55 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestra región, agrupa desde el norte de nuestra región, desde la FLC o los sindicatos y centrales en Canadá, hasta nuestras centrales en el Cono Sur, en la América Central. Por lo tanto, uno podría decir, desde ahí uno se construye también un mapa bastante más amplio de la mirada de nuestro sindicalismo en la región. A mí no me corresponde, y yo en eso soy muy respetuosa por los afectos que tengo con mis compañeros y compañeras, opinar respecto del sindicalismo en la Argentina. Creo que quienes
les corresponde hacer ese primer pronunciamiento es a nuestros dirigentes y dirigentes sindicales, pero sin duda que tenemos una relación muy profunda y es, no solamente yo diría que, en mi caso, ¿no? Que conozco a nuestros compañeros de la CGT, de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, sino que también en la región de las Américas y en América Latina en particular, es muy reconocido el rol que juega el sindicalismo de Argentina. Mira. Hay una alta valoración, no solo porque uno podría decir, bueno, ¿no? Su capacidad de lucha, ¿no? Como lo clásico que se nos asocia a los sindicalistas, sino que también por la capacidad de elaboración, de propuesta. Nosotros hemos ido transitando en la región en esta mirada como más clásica del sindicalismo hacia una mirada, yo diría que muy innovadora, muy desafiante respecto de movilización, pero también diálogo y también propuestas. Claro. Plataforma de Desarrollo para las Américas, mirar el desarrollo sostenible y sustentable, que es un desafío no nuestro, no solo de los sindicalistas, sino que es un desafío de nuestros países. Bueno, pero que el sindicalismo, de alguna manera, en Chile, teniendo una imagen tan fuerte tuya, llegues a una designación como la que hizo el presidente Boric, de designarte embajadora en nuestro país, obviamente es darle como un respaldo importante a lo que tiene que ver con las agrupaciones sindicales en Chile, ¿no? Es decir, no es un tema menor. Yo diría que es una valoración del rol del sindicalismo en nuestro país, que por muchos años, ¿no? Y por décadas no solamente fue perseguido, sino que también fue un poquitito menospreciado, ¿no? Fue mirado con distancia, incomodamos en general el mundo sindical, ¿no? Claro. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo con las posiciones de los gobiernos o con las políticas que definen los estados. Pero yo diría que no es solamente un reconocimiento al rol de nuestra central, de la CUT en Chile, ¿no? Del sindicalismo en nuestro país, sino que también es una señal respecto de un área programática de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric, que dice relación con el trabajo decente, como un desafío que no es solo de reivindicación corporativa, de derechos colectivos, sino que tiene que ver también con decir, mira, el valor del trabajo tiene que estar al centro de cualquier posibilidad de proyectar la superación de la desigualdad, de cualquier mirada de proyecto de desarrollo. Sin duda que la mirada feminista debe estar. Sí, bueno, la inclusión, el presidente... la proyección, el desafío sobre las materias medioambientales debe estar, pero también en eso el desafío sobre el trabajo decente como un pilar, y creo que en ese marco es una señal no solo para nuestro país, sino que también es el reconocimiento de la potencia que juega el movimiento sindical en Argentina, y es también una reflexión hacia la región, yo creo, que es muy interesante. Y aparte el presidente apenas asumió, hizo una valoración muy importante y muy destacada en el rol de la mujer dentro de su gobierno, y la verdad que bueno, con tu designación, hay otras designaciones dentro del poder ejecutivo que son mujeres, y la verdad que sí es un poco lo que él planteó en un primer discurso, que es darle lugar a la mujer en Chile, protagónico dentro de lo que es la gestión de gobierno. ¿Cómo vos como mujer evaluás esos gestos y cómo esos gestos se van a llevar a cabo en la realidad? El otro día, te sumo esto porque el otro día justamente hablábamos con un periodista en Chile y decían que en este último mes había bajado un poco la imagen del presidente Boric en relación justamente a que hace tan poco que asumió. Hay una Chile, ¿no?, que por momentos parece dividida, como Argentina, obviamente. Quiero tener un poco tu apreciación, cómo estás viviendo por estas horas estas situaciones entre el presidente, el rol de la mujer y los cargos, ¿no?, los cargos públicos que están. Bueno, yo creo que nosotros somos una región, siempre se nos caracteriza un tanto apasionados, y yo creo que vivimos intensamente los procesos. Tanto los procesos que tienen que ver con periodos de mayor continuidad y estabilidad, como ocurre también dentro de nuestra región, como los periodos más convulsos. En nuestro país, por ejemplo, en Chile, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que después de mucho tiempo donde todos miraban, ¿no?, Chile tranquilo, quieto, nosotros decíamos, cuidado, acá hay una tensa quietud. Pareciera ser que no pasa nada y en cualquier minuto esto puede explotar. Y tuvimos un estallido social, una revuelta popular.
Entonces, vivimos intensamente los procesos. Por lo tanto, la expectativa respecto de lo que hagan nuestros gobiernos, y en particular el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, es una expectativa alta. Por eso no es extraño lo que ocurre en términos de las encuestas de opinión, ¿no? Frente a una alta expectativa, un proceso donde se requieren cambios y transformaciones profundas, la demanda sea porque esos procesos se concreten rápido. Claro. Y claro, como uno dice hoy día, ¿no? En política, ya no hay lunas de miel, ¿no? Ya no están estos tiempos que uno dice, mira, vamos a tener 4, 5, 6 meses. No, acá te dicen, está bien, puede que usted no haya tenido toda la experiencia, puede que usted no haya gobernado antes, pero exigimos, requerimos, necesitamos que esto se exprese y que las transformaciones y por lo que ha llegado al poder se exprese de manera concreta y rápida. Si vos me decís por que lo tanto, el pueblo chileno está en la búsqueda de esa resolución ya, de ese resultado ya. de No tiene una espera. de una respuesta que tiene un cauce institucional, que es el proceso constituyente y que también tiene esta demanda por la alta expectativa. Ahora, eso no puede asustarnos, eso no debe asustarnos a nuestros pueblos, a nuestros gobiernos, tiene que permitirnos proyectar, ¿no? Ver de qué manera vamos haciéndonos cargo entonces de los desafíos. Yo en ese sentido... y quizás es una opinión más personal, ¿no? Tengo una alta valoración de lo que ha sido el desempeño del gabinete en estos 40 días de ejercicio del cargo, un gabinete paritario, donde se ha incorporado, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer al comité político, que ya está generando gestiones y acciones concretas respecto de proyectos de ley e iniciativas, donde el desafío de políticas como el cuidado, como una materia que deje de ser de nuestra red de apoyo, sino que como una política de Estado se instala como una mirada transversal. Creo que todo aquello es una tarea gigantesca, pero que tiene un énfasis muy marcado. Evidentemente que no vamos a estar exentos de crítica, los gobiernos no vamos a estar exentos de crítica, y quienes son parte de los comités políticos y de los equipos de gestión, evidentemente que van a estar más expuestos. Ahora, eso es lapidario, yo diría no. Tenemos que entenderlo como parte de procesos que estamos viviendo en nuestras naciones, que son intensos, que se están viviendo de manera, yo diría que muy profunda, y donde evidentemente también hay una demanda y una exigencia a través de estos téngase presente, de estos llamados de atención, de estar muy alerta, cumplir Bárbara, con los compromisos. ¿Cuáles fueron esos 2 o 3 puntos que por ahí es muy probable que el presidente Boric, cuando llegaste a la Argentina a asumir el cargo de embajadora de Chile en Argentina, te pidió que empieces a trabajar con nuestro país? ¿Tenés 2 o 3 temas importantes, trascendentes, que el presidente te pidió específicamente para tratar en esta relación diplomática Chile-Argentina, Argentina-Chile? Mira, me quedaría corta en 2 o 3 temas. Evidentemente que hay materias que nos estaban agobiando. Por ejemplo, la apertura de los pasos fronterizos ahora el 1 de mayo era una urgencia y una necesidad. No es un tema que uno pueda decir, no, mira, es de un abordaje particular. No, tiene que ver con las urgencias. Cientos de familias que no se habían podido reencontrar, un tránsito que requería ser mucho más expedito. Yo diría que esas son tareas siempre de primer orden, porque son las cosas concretas, ¿no? Donde se mide cómo te estás jugando estos procesos de integración, la necesidad del vínculo, y sobre todo en el caso de nuestros países que tenemos una extensa relación fronteriza, ¿no? Una extensa frontera, más de 5.000 kilómetros que nos unen. Por lo tanto, evidentemente que esos temas no son menores. Por lo tanto, resolver, hacernos cargo de un desafío bien concreto, que era, en el fondo también, ir haciendo este camino, ¿no? Esto ya está hoy día concretado, y yo diría que es un paso muy fundamental. Hay otras materias que tienen que ver con agendas estratégicas sobre modelos de desarrollo. Estuvimos participando con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, en un seminario sobre desafíos energéticos, por ejemplo. Yo diría que hay una agenda muy rica de temáticas que nos podríamos quedar cortos si la acotamos a 2 o 3 temas. Pero yo diría que hay además un énfasis que nos ha marcado nuestro presidente y que a mí me gusta mucho también remarcar. Por un lado está toda la agenda que tiene que ver con las políticas de Estado, y esto yo lo remarco, no se trata solo de la política de gobiernos, no, de que mira, me parece que este debe ser el énfasis hoy día, tiene que ver con políticas de Estado, pensando en el largo plazo, pensando en los desafíos sobre empleabilidad, sobre productividad, pero también con trabajo decente, es decir, con todo lo que agobia a nuestros pueblos,
con el costo de la vida, con la carestía y cómo los procesos de integración nos permiten enfrentar aquello, lo que tiene que ver con los flujos migratorios que hoy día son cada vez más naturales, que van a ser más permanentes además y que deben ser parte de políticas muy sólidas en nuestros países. Y por otro lado, toda la agenda de atención a nuestros compatriotas, ¿no? Como también todo lo que tiene que ver con los trámites respecto, por ejemplo, de pasaportes, qué sé yo, certificados, documentaciones, también no solamente es expedito en nuestro país o en la Argentina, sino que eso se va equiparando en términos, por ejemplo, de costos y otras materias, que uno podría decir, mira, quizás no es de la alta política, pero que son cuestiones relevantes y que significan mucho diálogo con las comunidades, significan mucho diálogo en materia de Cancillería, pero también significan mucho diálogo a otros niveles. Por ejemplo, no solamente una fuerte agenda en materia comercial, sino que también con organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, con el mundo de la cultura, donde tenemos una agenda riquísima, Claro, sí, donde sí. Argentina, digamos, lleva una vanguardia muy, muy grande y donde nosotros también queremos contribuir en esos vínculos y en esos lazos. Entonces, yo diría que tenemos ámbitos en los distintos frentes que tenemos que abordar y sobre los cuales el presidente ha sido muy enfático en señalar las tareas que tenemos que cumplir. En un tiempo que no es fácil, además, Claro, ¿no? no, y aparte estamos en una etapa, todos hablamos de esta post-pandemia, ¿no? Que esperemos que así sea, que se pueda realmente poder avanzar en viajes, ¿no? En abrir ya todo lo que tenga que ver con el mercado cultural, espectáculos, arte, industria, todo, para generar también ¿no? ese tráfico de gente de un lado para el otro. Este país el año que viene va a ser un país clave en cuanto a las próximas elecciones a presidente. ¿Ustedes tienen alguna mirada en particular en el caso de que haya un cambio, vamos a decir, de gobierno, de bandería política? Porque bueno, ustedes saben, hoy estamos con Alberto y Cristina, pero bueno, la posibilidad del PRO, del gobierno, que en este caso es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, es una posibilidad de un candidato para el año que viene a presidente. ¿Tienen alguna opinión, alguna definición con respecto al PRO acá en Argentina? O sea, a nosotros no nos corresponde, parte del desafío de la buena relación entre los estados es que efectivamente uno sea respetuoso de los procesos que se viven en cada una de nuestras naciones. Por lo tanto, nosotros ahí no nos corresponde pronunciarnos ni señalar, mira, si tenemos una preferencia o no, porque en realidad No, no, a preferencia y no, por pero eso sin lugar a dudas va a haber, en caso que asuma un nuevo gobierno en Argentina y no sea la prolongación de por supuesto que va a haber algunas modificaciones lógicas de todo gobierno. claro, pero a quien le corresponde definir el destino de Argentina es a los argentinos. Ok. Y en esto nosotros, y argentinos y argentinas, Sí, ¿no? sí, sí. Les corresponde a ustedes definir los destinos de sus patrias y nosotros en eso tenemos que ser tremendamente respetuosos y cuidadosos también, por Bien. el bien de nuestras relaciones. Ahora, creo que evidentemente, y por eso lo enfatizaba, acá de lo que se trata y como nosotros entendemos la política exterior y lo que nos ha enfatizado nuestra canciller, la ministra Urrejola, es que nosotros en esto tenemos políticas de Estado. Evidentemente que van a haber énfasis en cada uno de los gobiernos, por algo hay competencia, por algo hay programa, por algo se producen los procesos electorales informados, no de debate intenso, pero por ejemplo nosotros estamos a puertas de vivir un proceso trascendental que no va a depender de un gobierno, que va a marcar los destinos de Chile por los próximos 40, 50 años, Claro. que es el plebiscito constitucional. Entonces, evidentemente que en eso nosotros no podríamos, sino a partir de nuestra propia experiencia del plebiscito que vamos a vivir el 4 de septiembre, que tiene un carácter obligatorio, que es el plebiscito de salida del texto constitucional que se está construyendo en el proceso constituyente hoy día, nosotros malamente podríamos decir, oye, bueno, esto va a determinarse por un gobierno o por otro. No, estos son procesos de largo plazo y en eso nosotros también somos muy claros que la política exterior en ese sentido también tiene que ser con mucha responsabilidad política de Estado, con evidentes énfasis según los tiempos, porque esto no es inmutable, evidentemente,
hemos ido transitando a la mayor incorporación de mujeres, hemos ido transitando hacia poderes que sean mucho menos verticales, ¿no? Hemos ido transitando hacia mayor integración, hemos ido avanzando en descentralización, en reconocer a nuestros pueblos originarios, nuestras primeras naciones, es decir, hemos ido transitando en procesos en algunas de nuestras naciones que evidentemente dan cuenta de que esto tiene que irse moviendo, que no es una cosa rígida, Claro. pero donde los pilares siempre tienen que ser políticas de Estado muy respetuosas. Perfecto. Pablito, ¿querés preguntar? Embajadora Pablo Bricker, locutor de Mamás Felices, un gusto tenerla aquí con nosotros. Le quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con el vínculo estrecho que el presidente Boric ha manifestado con su par argentino, con nuestro presidente Alberto Fernández, un vínculo estrecho de mucha empatía, pero también Boric admitió que existen diferencias en cuanto al reclamo de la plataforma continental. Usted como embajadora, ¿qué imagina en cuanto a resolución de este conflicto? Bueno, esa es una materia, en primer lugar, que yo tengo la impresión de que si bien existe y está en la agenda, primero no es un tema que vaya a resolver de suyo la embajada. Insisto, estas son políticas de Estado que tienen que abordarse a nivel de las cancillerías y sobre eso existe un diálogo permanente, no solamente hoy, ayer o con los gobiernos de anteriores administraciones, ¿no? Este ha sido un proceso de debate que se ha hecho y por lo tanto nosotros en ese sentido entendemos que a quien más corresponde abordar esto, en primer lugar, es a la oposición y lo que ha señalado nuestra Cancillería al respecto. No es un tema particular que vaya a resolver la embajada, porque no abordamos estos desafíos así como tampoco lo hacen vuestros embajadores en nuestros países, ¿no? Pero yo diría que eso... Pero usted debe no ser evidentemente está, una fuente de consulta, viene, ¿no? Usted, digo, perdón, debe disculpe, ser una fuente de consulta porque es una embajadora clave. evidentemente. Evidentemente, ¿no? Pero eso lo consultaremos y lo se discutirá en su minuto con nuestra Cancillería. Pero como decía, yo eso no veo que esté vinculado, ¿no? Con la relación eventual, con los afectos, con las empatías que pueden existir entre gobernantes, ¿no? Tengo la impresión de que evidentemente uno puede tener una cuestión incluso de personalidades, ¿no? Más cercanía con algunas autoridades o con otras. Creo que eso no determina la política de los estados y creo que en eso todos los países de América Latina hemos sido bastante claros, no es solamente un tema de Chile, de Argentina. Si uno mira la experiencia nos dice que en ese marco, a pesar de algunos, ¿no? Que a veces nos miran y dicen, no, ustedes quizás no, hemos sido bastante serios y responsables. Quiero llevarte un poco a tu vida personal. Esto es Mamás Felices, tiene que ver con la comunidad de todas las mamás y los papás y la familia, ¿no? Y la importancia de la familia en un país con mucha base de familia como es Chile, en un país con mucha base de familia como es Argentina y gran parte, la mayoría de los países de Latinoamérica también, como no, pero en este caso estamos hablando más en particular de Chile y Argentina. ¿Qué base tenés vos desde tu familia, desde tus comienzos en esta carrera, que imagino que hoy mirando para atrás has logrado muchísimo desde tus comienzos en la militancia del Partido Comunista para acá, y qué rol cumplió la familia, tu familia, en tu decisión de ser hoy una de las mujeres más fuertes y más influyentes en Chile, ¿no? Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Parte de lo que es nuestra formación, de nuestro carácter, de nuestra disposición a enfrentar desafíos, dice mucho relación también con las redes de apoyo, con la construcción de soporte, de contención, que tú puedas tener en tu núcleo familiar, en tus redes. Yo en eso también incluyo como parte de la familia muchas veces a los amigos, creo que eso también es fundamental, estas redes de apoyo que uno va construyendo, de lazos, de afecto, porque claro, muchas veces se dice, ¿no? O se decía en su minuto, la política es sin llorar, la política es cruda, es ruda, y sí, sin duda, como distintas actividades en la vida, no es que esta sea particularmente compleja para que tiene que madrugar, estar a las 4 de la mañana en pie para poder llegar a su centro laboral a las 6 o 7, y que tiene tránsitos infernales y que tiene poco tiempo para estar con la familia, también es crudo y duro, ¿no? Pero evidentemente que ahí
uno se apoya mucho en el soporte familiar. Yo provengo de una familia vinculada a la política, mi padre fue dirigente sindical, militante del partido, mi padre, mi madre. Entonces, claro, hemos hecho parte de esta experiencia, de este ejemplo de militancia, de este ejemplo de vivir la política, lo viví con ellos en primera persona, en primer lugar, y a partir de eso también mi vínculo con el sindicalismo. ¿Te ha costado como mujer en tus comienzos incluirte en un medio como es el sindicalismo, que en la mayoría son hombres, Bárbara? Seamos conscientes que viviste y vivís en un mundo, ahora está un poco más visual el rol de la mujer dentro del mundo de la política y del sindicalismo, pero de los años que vos comenzaste a esta parte, ha sido un caminar seguramente diferente. No sé cómo lo has percibido vos como mujer. Claro, es cierto que en el sindicalismo a veces es una estructura difícil de mover, porque como tenemos muchos niveles y tenemos muchas estructuras y tenemos que llegar hasta la base sindical, claro, no es que a uno se le ocurra una definición, una idea y punto, ¿no? Tiene que ir con diálogo, tiene que ir con debate, es a veces un espacio que no es del todo complementario, si pudiéramos decir, ¿no? Con la vida familiar. Pero claro, en mi caso ocurrió la particularidad de que mi incorporación a la central fue en tanto presidenta de la CUT. Entonces, claro, yo venía de mi gremio, el colegio de profesores, que también hasta el día de hoy, por ejemplo, no ha tenido nunca una presidenta mujer, pese a que en el gremio docente somos principalmente, y yo diría que casi en un 80%, ¿no? Mujeres. Entonces, claro, sin duda que ahí tenemos todavía, ¿no? Una deuda de arrastre que tenemos que suplir, que tenemos que enfrentar, pero en mi caso particular, en instituciones que si bien son difíciles de mover hacia estos cambios o que requieren un tiempo mayor para transitar hacia los cambios, el hecho de haber llegado a ser la presidenta, evidentemente que me abrió muchas más puertas. Yo creo que peor la pasaron en su minuto en el sindicalismo de mi país, por ejemplo, María Rosa, Claro. Patricia Coñomán, otras dirigentes históricas que les tocó lidiar con tiempos complejos, tratar de reconocimiento de la vicepresidencia de la mujer o en ese minuto secretaría, ¿no? Que no solamente tuviera derecho a voz, sino que derecho a voto. Fueron peleas duras y ahí yo reivindico el rol de otras sindicalistas. Pese a que si uno mira, y en el caso de la historia del movimiento sindical en Chile, uno puede reconocer nítidamente el importante rol que jugaron grandes mujeres. Claro. Por ejemplo, en su minuto, ¿no? Que fue, digamos, migrante, pero que estuvo jugando un rol, estuvo Belén de Zárraga, Teresa Flores, jugó un tremendo rol por Luis Emilio Recabarren en la formación del sindicalismo y que además es muy hermano con la construcción del sindicalismo en la Argentina también, donde jugó un tremendo rol Luis Emilio Recabarren. Entonces, si uno mira, ¿no? Si uno va al detalle, ¿no? Del rol que jugaron las mujeres en el sindicalismo en nuestra América y particularmente en mi país, uno identifica nítidamente el rol que jugaron y la apertura que hubo para que dijeran las asambleas, estuvieran ahí, fueran también, sin duda, que fueron objeto de muchas críticas en su minuto, de persecuciones. Ha sido, yo diría que nos ha costado rescatar esa historia. Entonces, se ha invisibilizado más aún el rol que hemos jugado. Porque, claro, es evidente que nos ha costado, pero cuando uno escarba un poquito la historia y dice, mira, acá hay historias, anécdotas, periodos, roles que jugaron mujeres sindicalistas y que no hemos rescatado y que al no visibilizarlas, de alguna manera nos hacemos un flaco favor, ¿no? Alguna de las opiniones de lo que uno fue leyendo a partir de que el presidente Boric te designara como embajadora de Chile en nuestro país, hubo gente que ha dicho tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad, va a imponerse, tiene su ideología y va por ahí y no hay quien la doble en su pensamiento, sirve para el cargo, no sirve para el cargo, no tiene la capacidad para ser una embajadora en otro país. A ver, de todo lo que has escuchado y que muchas veces las críticas es como que, ¿no? Cuando uno asume un cargo público también tiene que armarse en ese contexto, más allá de lo que uno sabe que es y de lo que uno tiene como función hacia, en este caso, hacia el gobierno al cual perteneces. ¿Cómo vivís vos las críticas, ya sea de tu país como de cualquier otro país hermano que hablen sobre tu labor? ¿Cómo te parás frente a eso?
uno en esto tiene que ser respetuoso y estar abierto a las críticas, pero evidentemente que también con mucho criterio y siendo muy juicioso sobre el tono, la forma y lo que realmente apunta a un elemento que a ti te permita también recoger y decir, bueno, con esto podemos hacer algo y tratar de mejorar, porque en esto uno tiene que estar disponible y ser, digamos, asequible a la crítica, pero en ese marco, en el sentido también de incorporarle, no solo decir, mira, acepto que se critique, porque eso es como decir, es todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, al menos en mi experiencia, yo he tratado de ser lo más criteriosa y juiciosa. La última pregunta, Bárbara, y gracias por este rato para Mamás Felices. ¿Conocías ya Argentina? ¿Habías venido a Argentina en otro momento de tu vida? ¿Tenías conocimiento? ¿Tenés amigos en Argentina? ¿Tenés gente llegar en Argentina? Bueno, me había tocado en distintos minutos hace muchos, muchos años atrás, el año 2006, de hecho, eh, estaba acá cuando tuve los primeros síntomas de mi embarazo. Ajá. Estaba acá, estaba participando en una actividad en ese minuto del movimiento pedagógico, vinculada en esa época a mi gremio, a los docentes, al Colegio de Profesores en Chile. Y bueno, me ha tocado y estuve, de hecho, la última vez que estuve en Buenos Aires, en piso, en tierra argentina, fue justo antes de la segunda vuelta electoral en mi país, Sí. acompañando el Congreso Extraordinario de una de nuestras afiliadas en ese minuto, siendo yo ¿Y representante de la Confederación Sindical de las Américas. qué te gusta de nosotros? ¿Qué te gusta del pueblo argentino? Yo diría que me gusta la franqueza, Mm. porque creo que son muy francos y directos. Creo que eso se agradece y se saluda, porque a veces tendemos a ser, y particularmente en mi país, ¿no? A veces damos vueltas largas para decir algunas cosas. Creo que a veces es mucho más fraterno ser directo, ¿no? Y creo que en eso hay un muy buen tono. Me gusta mucho esa disposición de los argentinos, de las argentinas, de los compañeros, compañeras con los que me ha tocado compartir. Yo creo que el desarrollo cultural, esto de tener tan integrado e incorporado como parte de la identidad, la necesidad de la cultura, de la historia, de la memoria, creo que es algo también donde nosotros debemos bien reflejarnos y eso a mí por lo menos me parece muy atractivo y siempre una riqueza aprender de ustedes, la posibilidad del acceso a la cultura, debo decirlo, en nuestro país los libros son mucho más caros, sin duda, Claro. entonces bueno, Y esas son cuestiones que tienen que ver también, como decía, no solo con una identidad cultural, sino que también dicen mucho de esta personalidad que ustedes tienen, que a veces algunos dicen es particular, pero que a mí al menos esta franqueza, esta te sinceridad gusta, me parece que es muy fraterna. Encuentro que es muy fraterna finalmente y eso me gusta te mucho. gusta. ¿Tu familia está acá? ¿Te trajiste a todos para acá? ¿Están viviendo todos acá o vas y venís? No, vamos y venimos, todavía no hay que hacer un tránsito. Yo tengo un adolescente de Claro. 15 años, Ay, ay, entonces, y ay. bueno, todo lo que ha significado la pandemia también, y hoy día está retomando sus vínculos, sus afectos, también es una cosa que hay que bien cuidar. Yo creo que eso es Ujú. una cuestión, como decía, fundamental, tener esos pisos sólidos, esos pisos de contención, con mi compañero también, nosotros somos familia compuesta, entonces, claro, también eso nos implica dobles desafíos, pero ahí con todo el apoyo de ellos detrás. Así que en Y ese es una gran sentido, muy oportunidad. contenta y también con una familia acá en la embajada, porque uno va construyendo también sus afectos, Claro. ¿no? Somos un cuerpo humano. Finalmente esto no es solamente que seamos, bueno, que trabajamos todo, ay, que estamos detrás de un proyecto, no. Estos también son cuerpos humanos y colectivos donde vamos construyendo solidaridad, afecto, encuentros, ¿no? Entonces, en ese sentido también me siento acompañada. Y con los ¿Apoyás? amigos, y con los amigos de acá, ¿no? Con los amigos de Obvio. acá que también hay Acá hay grandes muchos afectos. colectivos, por ejemplo, el colectivo de actrices argentina y todo lo que tiene que ver con el apoyar a la mujer cuando hay alguna denuncia de violencia de género, ya sea que suceda en cualquier ámbito, en la televisión o en una empresa o donde fuera, hay como toda esa movida de alzar la voz en pos de esa mujer que está transitando un momento difícil o de violencia o cuestiones de ese tipo. ¿Cómo te llevas con ese tipo de colectivos de mujeres feministas también en un punto que luchan también por sus ideales? ¿Qué opinión tenés?
Bueno, evidentemente que la mejor de las opiniones, ¿no? O sea, hemos ido logrando construir una red de articulación que nos permite tener también mayor visibilidad de nuestras demandas, de nuestras temáticas. Nos ha tocado ahora hace poquito, ¿no? Ya me había tocado asumir como embajadora la situación del femicidio de una chilena. Entonces, hay realidades que todavía son muy brutales y dolorosas, y donde efectivamente la red de apoyo entre mujeres es fundamental. En esto uno no hace una defensa corporativa, evidentemente. No se trata de poner este antagonismo, no, es que nosotras sí sabemos, pero es evidente que vivimos particularidades y desafíos que podemos comprender mucho mejor entre nosotras y donde también podemos hacer mucha mayor solidaridad sobre los desafíos que tenemos, y en eso es clave y fundamental. Y también en eso hemos ido transitando en el propio sindicalismo, nos hemos ido encontrando y nos hemos ido articulando, y creo que también eso ha sido un proceso bien hermoso. Y bien esperanzador. Sí, totalmente. La verdad, gracias por este ratito de Mamás Felices. Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina. Un placer conocerte, tener este rato de conversación de mujer a mujer, de mamá a mamá, transitando esta etapa, esta nueva etapa, que ojalá sea con mucho éxito y con mucho acompañamiento de estos dos países, tanto en Chile y en Argentina, que están muy unidos, y que ustedes ojalá puedan desde el gobierno seguir fomentando y acompañando y desplegando esta unión entre Argentina y Chile, entre los argentinos y los chilenos. Gracias por este ratito, Bárbara, un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, espero que nos sigamos encontrando y que podamos hablar también de esta otra cara, ¿no? Amable, real, concreta y humana de quienes desempeñamos responsabilidades hoy día institucionales, pero que son públicas y que muchas veces pareciera ser que no tuviéramos este otro lado, no, pero claro más que humano, sí. más cercano. Para mí, particularmente, muchas gracias. tenía muchas ganas de entrevistarte porque he leído gran parte de tu historia y me gusta cuando las mujeres van al frente, más allá de los perfiles y de las adversidades muchas veces que se tiene en un país o en otro. Acá tiene que ver con trabajar por el país de cada uno, y tratar de dejar una buena huella, un buen trabajo, una buena unión, en este caso entre dos países, como es Argentina-Chile, y a mí me gusta que sea una mujer que lo represente en esa unión, así que te deseamos desde esta comunidad de Mamás Felices lo mejor en este nuevo rol que tenés en Argentina y en Chile. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina, en exclusiva para Mamás Felices, repasando su vida, su historia, sus ideas, su trabajo en la actualidad aquí en Argentina. Una gran nota de Mamás Felices para todo Latinoamérica. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y ya volvemos.